Casito me muero del susto, sentía un terror, yo sentía que estaba en el mismo infierno y tenía ganas de correr e irme, sino que no me iba por vergüenza con mis amigas, pero yo quería salir corriendo, estaba asustadísima. Pero ¿saben qué? ¿Qué fue lo más triste? Yo fui a misa asustadísima y me saltaba el corazón y me fui a confesar. Cuando me voy a confesar, el padre, claro, yo decía, padre, perdóneme que no hice la tarea, padre, perdóneme que me dio pereza, padre, esos eran mis pecados. Yo digo, padre, acúseme que me he volado para ir al cine. Y mi mamá estaba al lado en el Santísimo adorando al Señor. Y entonces dice el padre, ¿qué? ¿Que se voló aquí? Y yo, ay, mi mamá. Cuando yo me levanté y veo a mi mamá ya anestesia, yo, uy, qué salvada, qué tal donde mi mamá hubiera escuchado. Y me paro toda brava y miro al sacerdote, ay, qué tal, se escandalizó por irme a cine, qué tal que le cuente qué película fui a ver, me pega. Empezaron las astucias de Satanás, porque empiezan mis confesiones mal hechas. Y entonces empiezo, este pecado si se lo digo al cura, este me lo guardo. Y empiezan mis comuniones sacrílegas, porque empiezo con premeditación sucia, me voy a recibir al Señor. ¿Y saben qué? ¿Qué fue lo triste? Que después dije, yo que me voy a confesar con estos viejos escandalizados porque me vuelvo a cine. Yo mejor me confieso solita y empiezan mis confesiones blasfemas. Así me iba a comulgar, hermanos. Jaque mate, 13 años, 13 añitos. Y Gloria Polo era un cadáver viviente. Pero ¿saben qué pasó? Algo que cambió muchísimo al grupo. Y para mí era un orgullo pertenecer a la gallada de las vivas. ¿Saben qué muestra el Señor? A los 13 años esa gallada de vivas mataron a una niña en el colegio. ¿Cómo? Después de que a mí se burlaron de mí. Cuando a mí me soltaban, volvieron a coger a la que siempre se burlaban. ¿Saben quién era? Una niña gordita, obesa. Pero como yo tenía que quedarle bien a mis amigas, yo también le ponía apodos a la niña. Llegó la marrana, y llegó la elefanta, y empezamos a burlarnos, a caminar como caminaba la niña y todas estas cosas. ¿Qué me mostró el Señor en el libro de la vida? Cuando nosotros nos burlamos de esa niña, la niña como cada día se acomplejaba más y más de su gordura y cada vez se sentía muy fea. ¿Y saben qué hacía la niña? Solo se miraba en el espejo y se ponía plásticos y se apretaba y todo, y era gordita. Nos empezó a coger odio a nosotras, y el odio es muerte. Dios es amor, y se empieza a odiar ella porque se ve gorda, y entre más se mira, más se odia. Esta niña, en ese desespero de gordura, ¿sabe qué hizo? Se tomó un frascado de yodo. Un frasco con yodo para adelgazar. ¿Y saben qué pasó? Por eso ella no volvió a estudiar. Ella no volvió a estudiar en otro, ni nos interesó porque no volvió a estudiar. Y salió casi ciega, porque fue tan la intoxicación que quedó casi ciega. Porque ella recibió eso de una humanidad. Por eso Dios, los pecados de comunidad son tan graves, hermanos. Los pecados comunitarios son nuestros pecados, no solamente el pecado individual, sino el pecado de humanidad en el cual tú no has hecho nada para cambiar eso. El poder de la palabra, hermanos. Cuando fue la niña que destruimos poniéndole apodos, estaba bien. Pero así paga el diablo a quien bien le sirve. Y después el diablo se va, destruye a esta niña destruye a otro y se llenan de cadenas. Cuando el diablo está lejos, dice, ve, ¿por qué es que estoy tan sabroso? ¿Quién fue el que empezó? Ah, esta, venga para acá. 20 años después, mi sobrina, yo tenía una sobrina mayor, y para mí esa niña era lo mejor. Yo decía, qué cuerpo, qué porte, qué niña tan linda. Yo, mamita, tiene que los cenitos así, la ombliguerita aquí, la colita bien levantada, bien sensual. Y ¿saben qué? La niña se iba a morir, mi sobrina se iba a morir, estaba toda quemada. Más del 70% de su cuerpo quemado. Lo único que no se le quemó fue su carita y su cuello. Gravísima. Me fui a la capilla furiosa y dije, Dios, si usted existe, demuéstrelo, muéstreme que existe. Imagine la soberbia. Se salvó.
Pero ¿saben cómo quedó? Totalmente quemadita, así, sus manitos así, y así toda chicharradita. Cuando yo empecé a llevarla para tratar de sacarla de ahí, en esa época teníamos dinero, me la llevé a paseos, me la llevé a todas partes, la gente la veía así, yo decía, ven, métete a la piscina, métete ahí, uy, guácala, uy, qué asco, ¿cómo pueden sacar esas porquerías afuera? Le dañan a uno las vacaciones. La perversidad de una humanidad que mira con tanto dolor el sufrimiento de una persona. ¿Saben qué pasó con mi sobrina? Le empezó a coger miedo a la gente. Ella empezó a odiar a la gente, porque la gente le hacía daño. Eso es lo que le va a mostrar Dios a uno. Cuando tú te burlas, ¿con qué autoridad? Cuando tú le pones un apodo, ¿qué te hace ser tan cruel sin saber qué está sintiendo esa persona? Dios te lo va a mostrar allá. Y te va a mostrar cuántas personas tú has asesinado. Nada más con una palabra. Y te va a mostrar el poder tan terrible que tiene la palabra para asesinar almas. Almas. Pero ¿saben qué? Yendo al Santísimo y pidiéndole a Dios la gracia de reparar mis pecados, Dios está sanando a mi sobrina de su alma, porque ese es un Dios enamorado, que en la medida de que se van cerrando puertas del mal, Dios va abriéndolas de bendición. Esa es la mirada de cómo uno a los 13 años asesinamos a una compañerita en el colegio. Le matamos su alma. Pero nosotras ahí no terminamos nuestras miserias. ¿Saben qué? Cuando uno está de 13 años se cree el dueño del mundo. Cuando uno está de 13 años cree que puede pisotear al que se le atraviese. Cuando uno tiene 13 años ya cree que todo el que le hable de Dios es un loco, es un chiflado y usted tiene derecho a ser feliz. A los 13 años, exacticos, mi amiga Estela queda embarazada. Cuando ella me dice que tiene un retraso, y yo toda asustada, le digo, luego no se tomaba la píldora, y me dice ella, sí, pero no funcionó. Y yo le dije, ¿y ahora? ¿Y de quién es? Y me dice, es que yo no estoy segura si fue en la rumba de allá, cuando fui de paseo a la miel, o será de mi novio. Me va a tocar decir que es de mi novio. Cuando llegaron las vacaciones de junio, ya tenía casi 5 meses de embarazo. Y la mamá le iba a llevar a pasear. Cuando llegó de junio, llegó sin barriga, mi amiga Estela. Cuando yo la veo sin estómago, yo le digo, ¿usted qué le pasó? No es que la mamá en vacaciones no me pasó a la hija ni nada. Cuando ella llegó sin estómago, pero llegó un cadáver viviente. Ya no era la recochera loca que todo se divertía. Ya no era la niña loca que cuando llegó, a nosotras no nos gustaba ir a misa. Cuando en el colegio, cuando el sacerdote era viejito, ¡ay! Esas misas, ¡qué pereza! Eran eternas. Nosotras haciéndonos cocos, jugando, mientras el sacerdote estaba en misa y todo eso. ¡Ay! Pero llegó un sacerdote joven. ¿Quién dijo miedo? Chusquísimo el sacerdote, guapísimo el joven. Ahí sí, todas en misa, enamoradísimas del sacerdote. No, qué papazote ese sacerdote, que no sé qué. Y los comentarios de las amigas. Uy, qué desperdicio. Uy, no, ese papito. Vamos a ver quién se lo gana. Vamos a ver quién se lo conquista. Imagínense mis amigas en todo ese plan. ¿Saben qué hacían? Las monjitas eran las primeras que comulgaban y se arrodillaban ahí. Después pasábamos todas sin confesión a comulgar detrás del padre. Ay, tan bonicitas que éramos, ¿no? Llegamos y cuando íbamos teníamos una apuesta. Miren las cosas tan satánicas y uno cree que está jugando, que el diablo le hace hacer. Cuando íbamos a recibir la comunión nos desapuntábamos la blusa y decíamos, al que más le tiemble la mano el padre dándole la comunión, esa es la que mejores senos tienen. Hasta ese punto llegábamos nosotros en ese caminar de averiguar, de investigar, de reírse, de burlarse. Pero ¿saben qué fue lo más triste?
Cuando llega mi amiga Estela, ya no es ni la recochera ni la loca, sino tiene los ojos muertos. Tristes, tristes, tristes. Ella no me quería contar hasta que me lleva a su casa. Me baja la falda y me muestra una herida de aquí a aquí. En esa época hacían esas heridas así de grandísimas. Y me dice, mi mamá se puso tan furiosa, pero tan furiosa, cuando se enteró que yo estaba embarazada, que ahí mismo me cogió de la mano, me trepó en el carro, me llevó donde el ginecólogo y le dijo, me hace un favor, cóbreme lo que sea, pero ya necesito que la opere. Me abre el closet donde estaba su ropa. Tan pronto abre el closet, encuentro un frasco de vidrio así de grande, una tapa roja, jamás se me olvidará, un líquido y un bebé completamente formadito ahí metido. Encima de las pastillas, imagínense cómo el pecado enferma mentalmente, espiritualmente y destruye a una señora, a una pobre mamá, para llevar a mi amiga a abortar y fuera de eso, para que a ella nunca más se le olvidara tomar las pastillas anticonceptivas. Encima de la frasca del vidrio, tan pronto abría el closet, ella encontraba el frasco de vidrio del bebé y encima las pastillas anticonceptivas. Y entonces yo le dije, ¿y no le dolió? Me dijo, no, eso no duele, pero ella estaba resentidísima. ¿Y no está triste? ¿Y por qué? ¿Y por qué voy a estar triste? Al contrario, menos mal que me libraron de ese problema, pero mentiras, mi amiga Estela nunca volvió a ser la misma. Entró en unas depresiones tan terribles que fue cuando empezó a consumir LSD y empezó a volverse muy resentida, aunque ella se reía y todo, pero no. ¿Ustedes se imaginan cuando mi amiga Estela empezó a consumir el LSD y la droga, ¿a quién le iba a dar de primeras? A mí, a su mejor amiga. Cuando ella me va a dar la marihuana, yo me asusté, porque yo quería probarla, porque ella me decía que eso sentía uno chévere, que uno fumaba un baretazo y uno empezaba a andar por allá en el cielo y que caminaba sabroso y que entre nubes y que veía uno flores, y ella me decía todas las cosas chéveres que ella veía y yo quería eso. Pero yo cuando lo fui a probar no pude. Entonces yo le dije, no, es que si yo llego oliendo a hierba como huelen ustedes, mi mamá tiene un olfato que usted no se imagina, mi mamá me mata con el boninillo. Y el Señor me mostraba, no era el miedo al boninillo, era la gracia de una mamá llena de Dios que oraba, y a pesar de que yo me iba para el infierno ella con su oración, con su rosario me sostenía y no me dejaba ir más abajo. Y me traen el LSD y yo llegué y lo puse hasta aquí y no pude. Y entonces me regañaron, me gritaron, se pusieron bravas mis amigas. Y yo, ¿usted se imaginando? Yo le llegué a mi mamá, ¿qué hubo, mami? Me matan. Pero ¿saben qué? Esa fue la gracia, una de tantas gracias que yo recibí con una mamá llena de Dios. Una mamá pegada al Santísimo. María José.